Muy buenas tardes, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Estamos una vez más desde la ciudad de Monaghan, en Texas, originando para todo el estado de Texas aquí en la USA. Y aún estamos originando para Latinoamérica, Centroamérica, parte de Europa, a través del Facebook Live, y es un gusto estar con ustedes, poderles saludar en esta tarde a toda la iglesia del Cordero de Dios, a todo aquel que diga amar a Cristo Jesús, el Redentor. Le damos un cordial saludo. Un segundo que estoy tratando de ubicar aquí la pista para la radio. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que está conectándose. Le damos las gracias al Señor porque hay personas, ¿verdad?, que se están conectando. Y pues, como dice mi esposa, ¿verdad?, estamos aquí desde la ciudad de Monaghan, Texas. KCKM 1330 AM, la 94.7 FM. Y pues les damos las gracias, ¿verdad?, a cada uno que se está conectando y invitando, ¿verdad?, a todos aquellos que están ahorita conectados que hagan share, ¿o cómo se dice? Que compartan la transmisión esta para que más personas puedan escuchar, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿verdad?, de los atributos de nuestro Dios. Según la Biblia, la octava parte. Entonces, conéctense y hagan share, compartan, y para que podamos nosotros, ¿verdad?, llegar a muchas más almas. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Es un gusto saludar a toda la iglesia al Cordero de Dios, sin distingo de denominación, de pastor, de iglesia, amén, de todas esas, con respeto lo voy a decir, tonterías que se están viendo hoy en el mundo entero, donde hay es división, donde no hay coinonía, donde existen lugares donde les prohíben a los hermanos hasta compartir con los de otras iglesias. Y eso, no, aquí no, aquí somos una familia en Cristo, somos familia en el Cordero de Dios, y estamos listos para seguir estudiando la bendita palabra de Dios, para entrar en ese conocimiento que tanto exige nuestro Dios, para su palabra. Amén, así es. Bueno, tenemos un pequeño problema por señal en una de las líneas. Está bien, vamos a seguir adelante. Bueno, vamos a seguir adelante. Quiero saludar a toda la iglesia aquí en Monaghan, a toda la iglesia de Odessa, de Midland, por Stockton, de Carlsbad, ya lo pronuncié bien, Carlsbad, a toda la iglesia del Cordero de Dios que se encuentra en Hobbs. ¿Qué otras ciudades nos escuchan? Pues están aquí Andrews, Big Springs, Crane, para este lado está El Paso, Las Cruces, Nuevo México, Yale, New Mexico, Kermit, Texas, ¿qué más? Hobbs,
O sea, sí. hay muchas ciudades circunvecinas de aquí. Sí, qué bonito de Hay verdad otros. poder a Forest Acton. A ver. También en Forest Acton nos escuchan y a través del Facebook Live nos escuchan en toda Latinoamérica, Centroamérica, parte de Europa. Y es un gusto tenerlos con ustedes. Quiero pedirles en esta hora que vaya listando su Biblia. Vamos a seguir con un tema espectacular, un tema muy lindo, y es los atributos de nuestro Dios. Vamos a ir hoy a la octava parte de los atributos de nuestro Dios, pero no sin antes, mis amados hermanos, pedirle por favor que estén atentos. Denme un segundo, voy a hacer algo acá. En esta tarde, ¿verdad? Mientras que mi esposo se conecta acá, les pedimos de dar las oraciones por nuestra hermana Yoli, que está un poquito delicada todavía, ¿verdad? Con alergias y cositas así, ¿verdad? Que se le han atravesado. Pero les confieso, ¿verdad? Que una hermana muy valiente, una hija de Dios, del Dios viviente, y ella siempre anda haciendo las cosas para agradar al Señor, ¿verdad? Y me decía, hermana, mire cómo ando. Fue hasta la casa y pues la miré cómo trae sus ojos y los trae muy llorosos. El caso es de que ella se fue a ayudarle a una viejecita, ¿verdad? Que ya tiene 80 y no sé cuántos años, ella y su esposo, a ir a limpiarle la yarda. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos estar, ¿verdad? En ese amor que es de parte del Señor, ¿verdad? Y ir a ayudar a aquel que de verdad necesita la ayuda. Esta viejecita no tiene piernas, hermanos, personas que nos están escuchando. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Me decía, ¿cómo voy así como estoy? Yo le digo, no se preocupe, siga haciendo la obra del Señor, el Señor se encarga de lo demás. Así es que un gozo, ¿verdad? Tener a nuestra hermana Yoli con nosotros, ¿verdad? En este ministerio, y pues ahorita pues no está aquí, ¿verdad? Pero pues gloria al Señor, que Dios la está usando donde quiera que ella anda. Bueno, entonces alístese para la parte final. Vamos a dedicar un tiempo para estar orando por peticiones en general. Por ahora, esperamos que por este tiempo, por este año, se nos es imposible recibir las llamadas al aire para poder participar con la radioaudiencia, por los hermanos que quieran oración, que quieran sus peticiones para poderlos sacar al aire. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo por la radio y a la vez por el Facebook Live. Entonces, sigan orando por este ministerio para que el Señor nos siga bendiciendo, para poder seguir en los pasos que estamos dando. Ya les traeremos muy buenas noticias para el otro año, y Dios nos permita tener nuestra propia estación de radio, donde no haya límites y donde podamos interactuar con los hermanos 24 horas al día. Adoración, palabra, oración, intercesión y programas espectaculares que realmente den la gloria a Dios. Sí, que realmente pues, logremos que su poder, que su presencia sea derramada. ¿Quieres traducir? Claro. Vamos a traducir para estar en el idioma inglés también. I'm going to translate so we could also speak in English. Hay algo que a mí me fascina de la palabra de Dios. There's something that fascinates me from the Word of God. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención y me ha impresionado One of the things that have caught my attention and has been impressive to me, sobre todo los libros proféticos como el libro de Ezequiel, overall the prophetic books, like the book of Ezekiel, es que había algo muy hermoso y trascendental there was something very beautiful and transcendent, o muy importante para el pueblo de Israel. or very important for the people of Israel. Y dice que la presencia de Yahweh o la presencia de Jehová, como se conoce en español, And it says that the presence of Jehovah, or the presence of Yahweh, se encontraba en el tabernáculo de reunión. was found in the tabernacle of reunion. Y dice que la gloria de él And it says that the glory, his glory, estaba aún sobre el templo después de que se construyó el templo. that it was in the temple after the temple was constructed. Y es lo más importante para nosotros. That's the most important thing for us. No es tanto lo que hablemos, It's not so much what we speak, no es tanto ni siquiera lo que hagamos o dejemos de hacer, nor what we do or what we stop doing,
sino que la presencia del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob esté sobre nosotros. but that the presence of the God of Abraham, Isaac, and Jacob be upon us as well. ¿Será que podemos mover un poquito la persiana? Tengo unos puntitos de luz aquí en mi rostro que... ¿Se bañó? otro poquito, que para que no me aparezcan los puntitos de luz ahí. No se va. Entonces trataré de ubicarme en otro lado, a ver, un poquito, eso, ahí ya desaparecen. No van a pensar que es algo sobrenatural, no, sino es la luz del sol. Les confieso que se quiso acercar más a mí. Oh, qué bien. Bueno, entonces lo más importante es la presencia del Señor sobre nosotros. The most important thing is that the presence of the Lord be upon us. Fíjense que el Señor Jesucristo The Lord Jesus Christ no comenzó su ministerio did not start his ministry sin antes recibir primero su presencia. before he didn't start his ministry until he received his presence, Y es su Santo Espíritu. and that's the Holy Spirit. Quiero pedirte en esta tarde, mi amado hermano, I want to ask you, my beloved brother, 3 cosas. 3 things. Saque su Biblia, Bring your Bibles out, saque su libreta o su agenda para que tome notas. bring your notepad or your agenda, Y tercero, disponga su corazón. and the third thing is put your heart, Y que por encima de una enseñanza de la palabra de Dios, and that through one of these teachings of the Word of the Lord, ustedes que están detrás de su radio, tal vez en su negocio, you that is behind the radio, or maybe you may be working, usted que nos escucha desde su casa, or you may be listening from home, o tal vez va en su automóvil transitando por el estado y está Maybe. sintonizando esta emisora. maybe in your car and you're connected to this radio station, O tal vez usted que está allá detrás de su celular o de su laptop por el Facebook Live. or maybe you that is behind that laptop or the cellular. Le voy a pedir algo muy importante. I'm going to ask you something very important. Disponga su corazón. Put your heart out there. Disponga su corazón. Put your heart out there. Y vamos a pedir algo muy importante esta tarde. We're going to ask for something very important. Y es que su presencia esté sobre nosotros. Is that His Holy Spirit be upon us, Sobre todos. over all Todos nosotros. of us, Así como estaba en el templo. just like it was in the temple. Esa presencia que acompañó aún a Salomón. The presence that was with even Solomon, Aún a David. David, En sus triunfos. in his En triumphs, sus glorias. in his glories. Y también acompañó a José And he was also with Joseph en su proceso. in his process. Acompañó a Jeremías He was with Jeremiah en su proceso. in his process. Y esa presencia que estuvo con Daniel And that presence that was with Daniel en el foso de los leones in that the lion's den, y en el horno de fuego. and in that burning what is it called? Horno caliente. Burning stove or burning. Entonces place. quiero invitarlo que cierre sus ojos un instante, allí vamos a orar. I want to invite you to close your eyes. We're going to pray Antes de entrar a hablar de nuestro Dios. before we start to speak about our God. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Father, you that are in heaven, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, God of Abraham, Isaac, and Jacob, a ti te honramos, we honor you. te alabamos, We worship te you. bendecimos, We bless you. te We glorificamos, glorify you porque eres santo, because you are holy. porque eres nuestro Dios, You are our God. eres nuestro Padre, You are our Father. eres lo máximo, You are the maximum. eres lo más bello, You are the most beautiful thing, es lo más espectacular que hay en el universo. the most spectacular thing in the universe. Eres la luz, You are the light, la fuente de la vida, the fount of life, la fuente del amor, the fount of love, nuestro sustento. our sustainer. Eres nuestro aire, You are our air we breathe. eres nuestro aliento de vida. You are our breath of Y a life. ti queremos hoy And we want to darte toda gloria y honor give you all honor and glory desde la tierra from the earth donde estamos, Señor. where we are, Father. Que nuestro clamor May our clamor pueda llegar al trono de la gracia. be in the throne of grace. Como dice el libro del Apocalipsis, Like the book of Revelation que says, nuestra oración that our prayer sea olor grato, be of anointed or of a beautiful smell que llegue a tu trono. that would come to your throne. Te pedimos que en esta tarde, Señor, We ask you, Father, today tu presencia, that your presence, que la gloria de Yahweh, that the glory of Yahweh, conocido como Jehová, known as Jehovah, venga sobre nosotros. would come and be upon us.
En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, in the precious name of el Hijo de Dios, the Son of God, nuestro Salvador, our Savior, nuestro our Redentor, Redemptor, nuestro sustentador. our Sustainer. Gracias, Espíritu de Dios, Thank you, Holy Spirit of God, porque tú eres la presencia del Dios viviente. because you are the presence of the living God. A ti te honramos We honor you. y te damos todas las We gracias give you all honor. por tu labor, Thanks for all you do, por guiarnos a toda verdad, for guiding us in all truth, por tomarnos de la mano y llevarnos al camino, for taking us by the hand and taking us to the way, ese camino llamado Jesús, that road or that way called el Hijo de Dios. Jesus. The Ven Son of sobre God. nosotros Come upon us y enséñanos tu palabra, and show us your word. enséñanos tu verdad, Show us the truth. abrázanos, Hold us. cobíjanos, Hold us. susténtanos And sustain y us. llénanos de la presencia del Omnipotente. Fill us with the presence of the omnipotent En el nombre de Jesús. God. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén y amén. Amen. Amen. Bueno, mi amado hermano, quiero pedirle que saque su Biblia. Vamos a entrar en materia. I'm going to ask you, brothers and sisters, to bring your Bibles out. De todos los días de mi vida, los que más me encantan, Of all of the days out of my life, the ones that I love the most es cuando entro en su palabra. is when I enter into His Word. Ayer recordaba algo tremendo. Yesterday, I was remembering something tremendous. O fue esta mañana, no recuerdo Or bien. was it this morning? I can't remember. Estaba hablando con mi esposa, íbamos en la camioneta. I was talking with my wife, and we were in the truck, Y recordábamos que una hermana and I was remembering that a sister de México hace unos días from Mexico a few days ago, tomó la decisión de bloquearnos en el Facebook a los dos. she took the initiative of blocking both of us, Y nos preguntamos por qué lo hizo. and I was wondering, why did she do it? Si a todas las publicaciones ella entraba y daba su like. If she would give her like to all of our publications, Si nos escribía aún por Messenger dándonos las gracias por predicar la palabra. she would ask us, or she would send us messages, even on Messenger, thanking us for the word. Y le decía yo a mi esposa, me recuerdo de aquella persona, aquella mujer que me persigue o me perseguía por las redes sociales. And I was telling my wife, I said, I remember that person that followed me on social media Que habla tan mal de mí, and that spoke so wrong about me, que inclusive quiso destruir nuestra relación, nuestro noviazgo. that inclusive, she wanted to separate us, our how do you say it? Y quiso impedir nuestro matrimonio. Yeah, and she wanted to be in the middle of this, of our matrimony. Y le decía yo a mi esposa, si de verdad yo era tan malo como dice esta mujer, And I was telling my wife, if I was that bad, like this woman said, porque ella a todas las personas que ve que me comentan seguido, because she would, all the people that commented the most, les escribe a su Messenger para hablar mal de mí. she would get a hold of them and talk to them bad or wrong about me. Algunos me han bloqueado por un tiempo y luego vuelven Some have blocked me, and then they come back, y me cuentan la historia. and then they tell me the story. Pero yo le decía a mi esposa, si yo era de verdad tan malo como dice esta mujer, And I was telling my wife, I said, if I was that bad, like this woman said, qué hermoso haber conocido a Cristo. how beautiful it is to have known Christ. Porque si ya no soy lo que dicen que yo era, Because if I'm not the person that she said I used to be, puedo ver un milagro grande en mi vida. then I can see a great miracle in my life. Y puedo decir hoy en día, vale la pena servir al Señor Jesús. And now I can say it's worth serving the Lord. Vale la pena servirle. It's worth serving the Lord. Porque si me transformó a mí, Because if the Lord transformed me, transformará a cualquier He can persona. transform anyone. Y si de verdad era tan malo como dicen And que if yo in soy, reality I was that bad, like she had said that I was, puedo ver algo muy tremendo en mí. I can see something very tremendous in me. Y es que de verdad nací de nuevo. And it is that I truly was born again. Y que si es verdad lo que dicen, soy una nueva criatura. And if it in reality is what she had said, then I'm a new creature. Por eso sigo predicando la verdad de That's Cristo. why I keep on preaching the word of Christ. Para que todos los que escuchen la verdad de Cristo So that everyone that hears the truth of Christ
también sean cambiados y transformados. can also be transformed and changed. Porque quien conoce al verdadero Cristo Because he that knows the true God nunca the vuelve a Christ, ser igual. can never be the same. Nunca vuelve a Will ser never be igual. the same. Bueno, vamos a entrar en materia porque nuestro Dios So we're going to enter to the Word because our God tiene una característica muy especial. has a very special characteristic. Primero, no es cualquier Dios, First of all, He's not just any God. es la máxima autoridad. He is the maximum authority. Amen. Ya hemos podido ver que hay dioses en los cielos, And we have been able to see that there were gods, or that there is gods in the heavens que han venido a la tierra that have come to the earth, y se han convertido en dioses en la tierra, and they have converted themselves into gods here on earth. y muchos los adoran. And many people worship them. Y sabemos que son los que se denominan como demonios And we know that those are the ones that are known as demons, o seres no humanos que han venido a la tierra. or not human beings. Pero el Señor Jesús But the Lord Jesus Christ, nos dio a conocer un Dios He gave us to know a God, que es su Padre, which is His Father, el anciano de días, the Ancient of Days, el que está sentado en el trono, He that is sitting in the throne, que tiene características especiales and that has those special characters, que no las tiene cualquier Dios. characteristics that not every God has. Y una de ellas es la misericordia. And one of them is the mercy. Fíjese, ¿por qué hablaba de lo que me sucedía cuando me perseguían por las redes sociales? Why was I speaking or talking about the times when they used to follow me or were persecuting me on social media? Y ayer una hermana preciosa que sigue el ministerio desde hace más o menos 10 años por las redes sociales me recordaba esto. And a sister, beautiful sister from the social media was reminding me of this. Me decía, pastor, todos los procesos por los que usted ha pasado. She said, Pastor, all of the process that you have gone through. Y me decía, y me gozo verlo como está hoy en día. And she said, and I rejoice seeing you the way you are today. Feliz, You're happy, próspero you're prosperous, y sobre todo sirviendo a nuestro and Señor overall Jesucristo. serving our Lord Jesus. Y que por encima de las circunstancias, And on top of all the circumstances, porque me vieron muchas veces llorando, because they've seen me many times crying, sufriendo, suffering, solo alone, y luchándola, and fighting. pero jamás me aparté de su palabra. But I never departed from His word. Y yo le decía, ese es lo que estoy viviendo hoy en día. And I was saying, what I'm living nowadays Es el resultado a la obediencia. is the result of the obedience. Aunque muchos señalen y critiquen, Even though many may criticize or point fingers, aunque muchos se atrevan aún a juzgar, and many may judge, nadie sabe el por qué Dios pasa a unas personas por ciertos procesos. no one knows why the Lord passes certain people through these processes. Y la gente que no sabe por qué el proceso, And the people that don't know the process, a veces señala de pecado, and sometimes they point fingers saying, o sea, señala de que la persona que está en el proceso they point fingers the person that is in that process, a lo mejor está en pecado. that they may be in sin. Y los procesos de Dios And the process of God, tal vez no los comprendemos, we may not understand them. tal vez no los entendemos en su momento, We may not understand them in that moment. pero cuando pasa el proceso But when the process goes through y llega la respuesta and the response gets here y llega la bendición, and the blessing gets here, comprende uno el porqué de las cosas que le pasaron a uno. you comprehend the why the things happen to you. Y solamente podemos darle la gloria y la honra, And all we can do is give thanks and honor to the Lord, porque podemos ver su misericordia. because we can see His mercy. Ahora sí, Él es misericordioso. He is merciful. Él tiene compasión del hombre y la mujer. He's compassionate, or has compassion over men and women. Y en su misericordia, And in His mercy, escuchen esto porque es verdadero. listen to this because this is very true. Él nos da todo lo que nos merecemos. He gives us
everything that we deserve. Escuche esto, lo que nos merecemos. Listen to this, what we deserve. Por eso Cristo decía That's why Christ would say que tenemos que sembrar una buena semilla that we must sow a good seed sin importar la circunstancia. without any with caring of our circumstances, Porque la semilla que sembremos because the seed that we sow va a dar un fruto. is going to eventually give that fruit. Mis hijos me decían hace muy poco, My children would tell me not long ago. me dijeron, papá, ya era hora They said, Father, it was about time de verlo tan bendecido como está. that we see you as blessed as you are. Porque por encima de los errores y las fallas como humano, Because on top of the errors that we have as human beings, durante muchos años se dedicó a servirle y bendecir a otros. during many years, you dedicated your life to serving and helping others. Y ahora le llegó la hora de recibir And the time has come for you to receive la cosecha the fruits de lo que sembró en el pasado. of what you sowed in the past, Y todo por su misericordia. and all because of His mercy. Vamos a la palabra de Dios. We're going to the Word of the Lord. Quiero invitarlos al libro de Éxodo. I Libro, want to invite you to the book of Exodus. libro de Éxodo capítulo 3, Exodus verso, 3. verso 4 al 6. 4 to 6. Segundo libro de la Biblia. The second book of the Bible. Capítulo 3 del libro de Éxodo, Three, verso 4 al 6. from 4 to 6. Vamos a ver aquí algo de la misericordia del Señor. We're going to see something of the mercy of the Lord. Acompáñenme en su Biblia, por favor. If you can please join us. Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Viéndolo Jehová, as when the Lord saw him, que él iba a ver, that he turned aside to see. lo llamó Dios de en medio de la zarza God called upon him out of the midst of the bush y dijo, Moisés, Moisés, and said, Moses, Moses, heme aquí. here, But- here am I. Perdón, y él respondió, heme aquí. And he said, here am I. Y dijo el Señor, no te acerques, And he said, draw not quita, nigh to me. quita. Put off, Oh, espera, toma un segundito. Quita tu calzado de tus pies, put off the shoes off of your feet. porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. For the place where you are standing is holy ground. Mira algo muy tremendo, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Look at this tremendous. And it says, I am the God of your father, Soy el Dios de Abraham, the God of Abraham, Dios de Isaac the God of Isaac, y Dios de Jacob. and the God of Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, And Moses covered his face porque tuvo miedo de mirar a Dios. because he was afraid to look upon God. Dice el verso siguiente, dijo luego Jehová. And then the Lord said, Recuerden que su nombre es Yahweh realmente. remember that his name in reality is Yahweh. Bien he visto la aflicción de mi pueblo I have surely seen the affliction of my people, que está en Egipto, which are in Egypt, para que vean la misericordia de nuestro Dios, so that you can see the mercy of our Lord, que Él ve that he sees la aflicción en que tú estás pasando. the affliction of what you are going through. Él conoce la situación que tú estás viviendo. He knows the situation that you're going through. Pero viene algo muy importante. Something very important is coming. Dice, y he oído su clamor. And I have heard I have heard your call. A causa de sus exactores, o sea, los que los subyugaban. Doesn't say the verdad? Sí. I have heard your afflictions, Y he conocido sus angustias. and I have seen your cries, Aún esos momentos difíciles, your
even in those difficult moments, esos momentos de conflicto those moments of conflict que ninguno de nosotros no los buscamos, that none of us have looked for, porque nadie quiere tener enemigos, because nobody wants to have enemies, nadie quiere tener problemas, nobody wants to have problems, pero hay circunstancias que nos llevan a vivirlos. but there's circumstances that takes us to those places to live. Y en el verso 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Verse 8 says, and I have descended, or I have come down to deliver them out of the land of Egypt. Eso es misericordia. That's mercy. Entonces podemos notar algo muy importante, So we can see something very important, que aún Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles that even the Lord in our difficult circumstances, también está presto para ayudarnos, He's also ready to help us, actuando en misericordia. and He's acting in mercy. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 31, We're going to the book of Deuteronomy 4:31, quinto libro de la Biblia. the fifth book of the Bible. Capítulo 4 verso 31. Deuteronomy 4:31. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4 verso 31. 4:31 of Deuteronomy. Vamos a leer del verso 30. We're going to start reading from verse 30. Esto es hermoso. This is beautiful. Voy a leer desde el verso 27. Let's start with verse 27. Dice así, y Yahweh o Jehová And Yahweh, or Jehovah, os esparcirá entre los pueblos, shall scatter you among the nations, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará, and ye shall be few in the numbers among where he would take us. y está hablando de los hijos de que pecaron del pueblo de Israel. And he's talking about the people that sinned from the people of Israel. Y dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, And you will serve these gods that were made out of the hands of men, de madera y piedra que no ven, of works of men, of wood or stone, ni oyen, ni comen, ni huelen. which neither see, nor hear, nor eat, nor smell. Pero miren lo que dice el Señor. But listen to what the Lord says. Verso 29. Verse 29. Mas si desde allí, desde el sitio de la dificultad, But if from that site of difficult, buscares a Yahweh o Jehová tu Dios, if you would seek the Lord or Yahweh, your God, lo hallarás. you shall find him. Si lo buscares de todo tu corazón If you shall seek him with all of your heart y de toda tu alma. and with all of your soul. Y esto va para aquellos que aún buscan favores en estatuas. And this goes for these people that ask for favors from statues. Si esos dioses de madera y de yeso no te responden, If those gods that are made out of stone or wood, if they do not respond to you, porque son dioses hechos por los mismos hombres. because these are men-made gods, El Dios verdadero, the true God, sí dice que si tú le clames it says that if you call upon him y si tú le buscas and if you seek him con todo tu with corazón all of your heart y con toda tu alma, and with all of your soul. dice el verso 30, cuando estuvieres en angustia Verse 30 says, when you are in tribulation y te alcancen todos los problemas, and all of the things have come upon you, dice, si en los postreros días te volvieres a Yahweh o Jehová tu Dios, even if in the later days you would come back or turn back to Yahweh, your God, y oyeres su voz, and you shall listen to his voice. porque misericordioso es Jehová, For the Lord Jehovah is merciful. Tu He's a Dios. merciful God, your God. no te dejará, He will not forsake you, ni te destruirá, nor he will destroy you, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres, nor forget the covenant of
of your fathers. ¿Y sabe qué es lo lindo del Nuevo Testamento? And you know what's so beautiful about the New Testament? Que fue lo que vino a enseñarnos Cristo. That's the same thing that Christ came to show us. Eso era lo que predicaba Cristo. That's what Christ was preaching. Es el verdadero mensaje de la cruz. That is the true message of the cross. Que Él vino a reconciliarnos con el Padre Celestial. He came to reconciliate us with the celestial Father. Porque Él tenía misericordia con nosotros. Because He had mercy upon us. Es algo tremendo. This is tremendous. Vamos al Nuevo Testamento. We are going to the New Testament. Segunda de Corintios capítulo 30 verso 9. 2 of Corinthians 39. Ya. Vamos al Nuevo Testamento. The New Testament of 2 of Corinthians. Segunda de Corintios capítulo, perdón, me equivoqué, capítulo. Deme un segundo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 9. 2 of Corinthians 3:9. Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, for the ministration of condemnation be glory, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. much more does the ministration of righteousness exceeds in glory. Por eso nosotros somos justificados That's why we are justified por el sacrificio en la cruz del Calvario through that sacrifice in Calvary que tuvo el Hijo de Dios por nosotros. that He had, that the Son of God had. Esto es misericordia. That is being merciful. Salmo 86:15. Psalms Vamos al Salmo 86:15. 86, verso 15. Psalms 86:15. ¿Qué decía el rey David? What did King David say? ¿Cómo clamaba el rey David? How did he call? Él apelaba a la misericordia de Dios, He would appeal to the mercy of God, porque es un gran atributo que él tiene. because that was a great attribute that he had. Que tal vez tú fallas, That you may fail, tú tienes errores, we may have errors, porque no somos perfectos. because we are not perfect. Pero en Cristo, But in Christ, buscándolo de corazón if we seek Him with all of our heart y obedeciéndole, and obeying Him, alcanzamos misericordia del we cielo. can reach that mercy. Dice la palabra de Dios, The word of the Lord says, mas tú, Señor, but you, O Lord, Dios misericordioso y clemente, you are a God full of compassion and glorious, lento para la ira long-suffering, y grande en misericordia y verdad. and plenteous in mercy and truth. Mírame y ten misericordia. O turn unto me and have mercy upon me. De mí da tu poder a tu siervo. Give your strength upon me, O your servant. Voy a leer correctamente porque no leí bien. I'm going to read it correctly because I did not read it. Verso right. 16. Verse 16. Mírame O Lord, see me y ten misericordia de mí. and have mercy upon me. Da tu poder a tu siervo Give the strength upon the servant y guarda al hijo de tu sierva. and save the son of thy handmaid. Mira lo que dice el verso 17, algo tremendo. Look at what 17 says, something Dice, tremendous. haz conmigo señal para bien Show me and took for good, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. and that those which hate me may see it and be ashamed. Mira algo tan lindo que está en la palabra de Dios. Something beautiful that is in the Word of God. Porque tú, Because you, Jehová, Jehovah, me ayudaste has helped me, y me consolaste. and you have comforted me. Bendito sea el nombre del Eterno Blessed is the name of the eternal y God. bendito sea el nombre de su Hijo que estuvo en la cruz del Calvario por ti y por mí. And blessed is the Son of
the Lord who was in Calvary for you and for y me. que en su misericordia And in His mercy, nos ha transformado He has transformed y us. nos ha borrado nuestros pecados And He has washed away all of our sins. y ha hecho una nueva criatura de nosotros, And He has made us new creatures, porque no somos igual a lo que éramos antes. because we are not the same as what we used to be before. Y se cumple la palabra, And the word of the Lord is complied. aún los que nos aborrecen, Even those that hate us, aún los que nos persiguen, those that persecute us, se sorprenden. they are surprised ¿Por qué no han logrado derribarnos? because they have not yet tore us down ¿Por qué no han logrado acabar con nosotros? or finished with us, Por una sencilla razón, for a simple reason, porque Él nos ama because He loves us. y nos agarramos, nos cogemos de su misericordia. We grab a hold of His mercy. Salmo 103, Psalms 103, verso 10. Salmo 103, verso 10. 103:10. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 17, We're going to read from verse 10 to verse 17, para que veamos ese atributo tan lindo que tiene nuestro Dios. so we can see that beautiful attribute that our God has. Dice la bendita palabra de Dios: The word of the Lord says, Él no ha hecho con nosotros He has not dealt with us conforme a nuestras iniquidades, after our sins, ni nos ha pagado nor reward us conforme a nuestros pecados. according to our iniquities. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, For as the heavens is high over the earth, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. so great is His mercy towards those that fear Him. Y hay algo muy importante para tener en cuenta, There's something very important to have in mind, que la misericordia de Él that the mercy of God, es para los que le temen, it's for those who fear Him, aunque tengan errores. even though they may have errors. Pero in their lives. el temor de Él But the how do you say it? que es la reverencia a Él, The reverence to Him, le permite a la persona poder acercarse a Él aún en oración. it permits for that person to get close to Him in prayer, Porque le ama, because He loves him. a pesar de sus errores y sus fallas. Even though you may have those errors or your faults. Fíjese cómo Él se expresó de David. Look how He expressed Himself about David. Él dijo que él era el único hombre conforme a su corazón. He said that he was the only man conforming to his heart. Y cuando tú haces un estudio sobre lo bueno y lo malo de David, And when you do a study over the good and the bad things of David, usted encuentra que David tenía muchos errores, fallas y problemas, aún pecados. you find that David had a lot of errors, and he was a sinner, even sinners, Pero- even sins. Pero el temor o la reverencia hacia su Dios But the fear or the reverence to his God lo llevaba a que cuando el profeta le hablaba la palabra de Dios, would take him to where when the prophet spoke the word of God, se arrepentía he repents y corregía su camino. and he corrected his path. O sea, entraba nuevamente al camino. In other words, he would enter again into the path, the way. Y es lo que nosotros debemos hacer, And that's what we should do. apelar todos los días a su misericordia. Appeal every day in his mercy. Porque somos personas que todos los días nos equivocamos. Because we are people that we every day commit sin, or we don't do the right thing. Todos los días cometemos errores. Every day we commit sin. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? But you know what's the most beautiful thing? Que su misericordia jamás se acaba. That his mercy never ends. Jamás se acaba. His mercy never ends. Y cuando decidimos buscarle, And when we decide to seek him, Él está pronto y presto para recibirnos, he's fast to receive us con sus brazos llenos de amor, with his arms full of love, porque Él es because misericordioso. he is a merciful God. Dice el verso 13, Verse 13 says, y le recuerdo que estoy leyendo el Salmo 103, and I remind you that I am reading Psalms 103, y voy a leer
el verso 13. I'm reading verse 13. Dice, como el Padre se complace de los hijos, Like as the Father complies with the children, se complace nuestro Dios de los que le temen. so does the Lord pitieth them with those that fear Him. Mira algo muy importante que dice acá. Look at something very important that says, Porque Él conoce for He knows nuestra condición. our frame. Se acuerda de que somos polvo. He remembers that we are dust. O sea, Él siempre tiene presente que somos seres humanos He always has that in mind, that we are human beings y que le necesitamos. and that we need Him. Amen. El hombre, As for man, como la hierba son sus días, like his days are as grass, florece como la flor del campo. as a flower of the field, Que pasó el viento por ella for the wind passes over it, y pereció, and it's gone, y su lugar and the place no la conocerá más. therefore shall not know it anymore. Mire esto tan hermoso. Look at this beautiful. Mas la misericordia de Jehová But the mercy of Yahweh, o Jehovah, de Yahweh, the mercy of Yahweh. escuche esto, es desde la eternidad Listen to this. It is from everlasting y hasta la eternidad to everlasting sobre los que le temen, upon them who fear Him, y su justicia and His righteousness sobre los hijos de los hijos. and to the children of the children. Qué hermoso es. How beautiful. Y aquí va una aclaración para todos aquellos And there's an declaration for all of those que se atreven a decir erróneamente who ironically say que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento that the word of the Lord in the Old Testament era solo para el pueblo de Israel. was only for the people of Israel. Aquí dice para los hijos de los hijos, o sea, descendencia de generación en generación. Amen. So this is for the descendants from generation to generation. O sea que no solamente es para el pueblo de Israel, So it's not only for the people of Israel, es para todo aquel que le teme. and anyone who fears Him. Dice el verso 18, sobre los que guardan Verse 18 says, for those who keep su pacto. His covenant. ¿Y sabe cuál es el pacto en el Nuevo Testamento? And do you know what the new covenant is in the New Testament? Obedecer a su Hijo, Obedience, to obey His Son, obedecer a Cristo, obey Christ, amar a Cristo. love Christ. Y él mismo lo dijo en San Juan 14, And He said it in John 14. que el que guarda sus mandamientos, He that keeps His covenant, su Padre no le amará, His Father no lo amará. lo amará. His Father will love him. Y dice que vendrán los dos And it says that both of them will come y harán morada con nosotros. and they would live with us. Bendito sea su nombre. Amen. Glory to God. Dice, sobre los que guardan su pacto It says, those that keep His covenant, y los que se acuerdan de sus and to mandamientos, those that remember His commandments pero dice algo muy importante, to do them, para ponerlos por obra. to do them. Amen. Vamos al Salmo 136. 136 of Psalms. Es hermoso eso. Salmo 136. Psalms 136. Es una alabanza por las misericordias del Señor. It's a song from the mercy of our Lord. Y aún Cristo lo predicaba y lo enseñaba. And even Christ preached it and taught it. Fíjese que aún en la oración de Mateo 6, Even in the prayer of Matthew 6. cuando él dijo, y cuando ores, oraréis así. And when He said, when you pray, you will pray like this. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father who art in heaven. Y en medio de todo lo que decía, And in the middle of everything that was said, nos enseñó a ser agradecidos. He taught us to be grateful. Dice, alabad a Jehová o Yahweh porque Él es bueno. Give thanks unto Yahweh, for He is good.
porque para siempre es su misericordia. For his mercy endures forever. Amen. Alabad al Dios de los dioses, Give thanks upon the God of gods, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Amen. Alabad al Señor de los señores, And give thanks to the Lord of lords, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Al único que hace grandes maravillas, To him who alone does great and wonders, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Al que hizo los cielos For him who created the heavens con entendimiento, with wisdom, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. Al que extendió la tierra sobre las aguas, Him that stretched out the earth over the waters, porque para siempre es su for his misericordia. mercy endures forever. Al que hizo las grandes lumbreras, For he that made great lights, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. El sol para que señorease en el día, The sun to rule by day, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, The moon and the stars to rule by night, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. Alabad al que hirió a Egipto en sus primogénitos, To him that's smote Egypt in the firstborn, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. Alabad al que sacó a Israel de en medio de ellos, And brought Israel from among them, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. Alabad al que con mano fuerte y brazo extendido With the strong hand and with the stretched out arm, libró a su pueblo, for his mercy endures forever. porque para siempre es su misericordia. Amen. For his mercy endures forever. Alabad al que dividió el mar rojo en partes, To him which divided the Red Sea into parts, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. E hizo pasar a Israel por el medio de él, And made Israel pass through the midst of, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Alabad al que pastoreó a su pueblo por el desierto, To him which led his people through the wilderness, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Alabad al que hirió a grandes reyes, For him who smote great kings, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Y mató a reyes poderosos, And slew famous kings, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. A Sehón, rey de Amorreo, Sion, king of the Amorites, porque para siempre es su misericordia. for his mercy endures forever. Y a Og, rey de Basán, And O king of Bashan, porque para siempre es su for his misericordia. mercy endures forever. Y dio la tierra de ellos en heredad, And gave their land for heritage, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. En heredad a Israel su siervo, Even and heritage unto Israel, porque his para servant, siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, Who remembered us in our low estate, porque para siempre es su misericordia. for his mercy Y nos rescató de nuestros enemigos, and has redeemed us from our enemies, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever. Alabad al Dios de los cielos, Who gave 26. Alabad al Dios de los cielos, give thanks unto the God of heaven, porque para siempre es su for misericordia. his mercy endures forever.
en todos los asuntos del rey David In everything that the King David did, aparecía el Señor, he appeared, the ayudándolo. Lord, helping him. Y él siempre lo decía, porque para siempre And he always said, es because su misericordia. he would always say, for his mercy endures. Vamos al Salmo forever. 145, verso 17. Psalms 145, Algo muy importante que dice la palabra. something very important that the word of the Lord says. Salmo 145, versos 17 y 18. 145, 17, and 18. Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Justo es Jehová just as Jehovah en todos sus caminos in all of his ways, y misericordioso en todas sus obras. and merciful in all things he does. Dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan. The Lord is close unto all them that call upon him, A todos los que le invocan de veras, de verdad. to all that call upon him in truth. Y cumplirá el deseo de los que le temen. He will fulfill the desire of those who fear him. Oirá asimismo el clamor de ellos He also will hear the cry y los salvará. and will save them. Amen. Yehue o Jehová guarda a todos los que le aman, Yahweh preserves all of them who love him, mas destruirá a todos los impíos. but all the wicked will be destroyed. Bendito sea su nombre. Dice la alabanza de Jehová The Lord says, the praise of the Lord Jehovah, proclamará mi boca, my mouth will proclaim, y todos bendigan su santo nombre and everyone must bless eternamente eternity y para eternity siempre. and forever. Otro de los atributos de nuestro Dios Other attributes that our God has, es la paciencia. it's patience. Él es llamado también el Dios de la paciencia. He is also called the God of patience. Vamos al Nuevo Testamento, Going to the New Testament, al libro de Romanos, to the book of Romans capítulo 15, verso 5. 15:5. Romanos capítulo 15, verso 5. Romans 15:5. ¿Qué decía el apóstol Pablo What did the Apostle Paul used to say en uno de los atributos? in one of his attributes? Lo encontramos allí escrito. We see it here in Romans. Y él decía, Romanos capítulo 15, verso 5. Romans 15:5. Romanos capítulo 15, verso 5. 15:5. Dice, pero el Dios de la paciencia The God of patience y de la consolación and consolation os dé entre vosotros grant unto to be like-minded, un mismo sentir with one like-minded según Cristo Jesús. towards another, according to Jesus Él Christ. es el Dios de la paciencia. He is the God of patience. Segunda de Pedro 3, 9 al 15. Second of Peter, Segunda de 3:9. Pedro, Second Peter 3:9. capítulo 3, verso 9 al 15. 3:9. Algo muy importante para ustedes, hermanos, y para nosotros todos. Something very important for all of us. Sobre todo los que están pasando angustia y tribulación. Over all the ones that are passing through anguish or tribulation. Dice la Escritura, The scriptures say, el Señor no retarda su promesa, the Lord does not slack concerning his promise, según algunos la tienen por tardanza, as some may count sino, slacking, sino que es paciente, but is long-suffering. paciente para con nosotros, Long-suffering towards us, no queriendo que ninguno perezca, not willingly that anyone should perish, sino que todos procedamos al arrepentimiento. but that all should come to repentance. Pero el día del Señor But the day of the Lord vendrá como ladrón en la noche, will come as a thief in the night, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, in the which the heavens shall pass away with a great noise, y los elementos ardiendo serán deshechos, and the elements shall melt, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. and
and the heat and the earth also, puesto que and todas the estas works cosas, that are there should be burned up. puesto que todas estas cosas han de ser desechas. So all of these things must be dissolved. Y miren lo que dice el apóstol. Look what the apostle says. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? How can we not be in a holy and holiness way? Esperando y apresurándoos. Yeah. Looking for the hastings unto the coming of the Lord of God, our God, En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, where the heavens being unto fire shall be dissolved, serán deshechos y los elementos siendo quemados and the elements shall melt se fundirán. with fervent heat. Pero nosotros esperamos, Nevertheless, we, according to his promise, según sus promesas, cielos nuevos we are looking for new heavens y tierra nueva, and new earth, en las cuales mora la justicia. wherefore dwells righteousness. Por lo cual, oh amados, Wherefore, beloved, estando en espera de estas cosas, seeing that ye look for such things, procurad con diligencia ser hallados be diligent that ye may be found por Él. of him. Escuche esto, amado hermano. Listen to this, my beloved brother. Sin mancha, Without spot, irreprensibles blameless, y en paz. and in peace. Y tener entendido And take an account que la paciencia de nuestro Dios that the long suffering of our Lord, es para salvación. it's for salvation. Es para salvación. It's for salvation. Como también nuestro amado hermano Pablo, Even as our beloved brother Paul, según la sabiduría que le ha sido dada, according to the wisdom that has been given unto him, os ha escrito. has written to us. Entonces ahí podemos comprobar que nuestro Dios es paciente. So now we can prove that our God is a patient God. Otro de los atributos de nuestro Dios es que Él es veraz, Another of the attributes that the Lord has is that He is verdadero. that He is true. En Él no hay engaño. There is no lying in Him. A diferencia de los otros dioses It's a difference to the other gods que le han mentido a la humanidad that have lied to humanity con religiones falsas, with false religions con doctrinas falsas, and false doctrines, con teologías falsas. false theologies. Pero Cristo But Christ, dijo muy claro, He said it very clear. después de decir que Él era el camino, After He said that He was the way, Él dijo que Él era la verdad. He said, I am the Él es el truth. portador de la verdad. He is the portadores, como, Lleva la verdad. He is the one who has the truth. Vamos a mirar en la palabra de Dios en el libro de Números, al comienzo de la Biblia. Libro de Números, capítulo 23, verso 19. We're going to look in the book of Numbers 23:19. Libro de Números, Numbers. capítulo 23, verso 19. Numbers 23:19. Es una de las características It's one of the characteristics o atributos de nuestro Dios or attributes that our Lord has que tenemos que tener en cuenta. that we must have in count. Libro de Números, Numbers capítulo 23. 23, verso 19. Numbers 23:19. ¿Estamos? 23, verso 19. 23:19. Bueno, dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Dios no es hombre God is not man para que mienta, that shall lie, ni hijo de hombre neither the son of man para que se arrepienta. that he shall repent. Él dijo, He said, ¿y no hará? and he won't do, Está preguntando, él dijo, ¿y no hará? and he shall not do, Habló, or he has spoken, ¿y no ejecutará? and he will not make it good.
lo hará, He will do. porque Él cumple su palabra. Because he complies with his word. Vamos al Nuevo Testamento, We're going to the New Testament, al libro de Romanos, to the book of Romans, capítulo 3, verso 4. 3:4 of Romans. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 4. Romans 3:4. Algo que el apóstol Pablo estaba explicando. Something that the Apostle Paul was explaining. Y es tremendo. It's something tremendous. Dice en su palabra, In his word it says, de ninguna manera, Romanos capítulo 3, verso 4. 4, God forbid, Antes bien sea Dios veraz, yet let God be true, y todo hombre mentiroso, and every man a liar, como está escrito. as it is written. Él es la verdad. He is the truth. Amen. Por eso es que cuando entramos a la palabra de Dios That's why when we enter into the word of the Lord, y empezamos a mirar lo que la escritura dice and we start to see what the scriptures say, y comparamos las predicaciones o las teologías de los hombres, and we compare the human theologies, la palabra de Dios deja por el piso todas las teologías humanas. the word of the Lord leaves all of these theologies on the floor, Porque quien tiene la verdad es Dios, because the one that has the truth, it's God, no los hombres. not men. Por eso es necesario que volvamos That's why it is necessary for us to return back a estudiar la palabra de Dios, to study the word of the Lord, para no permitir que los hombres con sus mentiras teológicas nos engañen. so that we won't permit the people with their human theologies keep on lying to us. Vamos al libro de Juan capítulo 3, libro de San Juan, John 3, capítulo 3, verso 33. 3:33. Vamos a leer desde el verso 31 We'll read from al verso 36. From verse 31 to 36. Dice, el que de arriba viene, It says, he that comes from above, es sobre todos. he is over all. ¿Ve? Amen. Cristo está sobre todos. Amen. Así es. Entonces, aquí no importa So that it doesn't matter lo que predique un pastor. what a pastor teaches. Aquí no importa lo que yo diga, It doesn't matter what I say, sino lo que diga el que descendió de los cielos, but he that descended from above, from the el heavens, Hijo de Dios, the Son of God, porque él es veraz. because he is true. Dice la palabra de Dios, el que de arriba viene The word says, he that comes from above es sobre todos, is over all. y el que es de la tierra He that is of the earth es terrenal, is earthly, y cosas terrenales habla. and speaks of this earth. Por eso es que usted encuentra predicadores That's why you find these preachers que solo emocionan con su palabra, that only get you excited with his word, pero no hablan la verdad, but they're not speaking the truth, porque son cosas terrenales. because these are earthly things. A diferencia del Hijo de Dios, It's a difference of the Son of Man. que nos habla palabras de vida eterna, He speaks to us the word eternal porque Él viene del cielo word, because he comes from above, y es sobre todos. and he is over all. Verso 32. Verse 32. Y lo que Jesús vio y oyó, And what Jesus saw and heard, esto testifica, that he testifies, y nadie recibe su testimonio, que es lo tremendo. and no man receives his testimony. Y estamos en un tiempo Tremendous. And we are in a time donde muy pocos reciben el testimonio o la verdad de Cristo, where very few people receive his testimony or the truth of Christ. pero muchos sí se amontonan But many do get close para oír together verdades terrenales. to hear those earthly word. Dice el verso 33, Verse 33 says, el que recibe su testimonio, he that has received his testimony, este atestigua que Dios es verdadero, es veraz, he testifies that he is real, porque el que Dios envió, because he whom God has sent, o sea, el Señor Jesús, in other words, Jesus, las palabras de Dios habla. amen, the words of God, God gives not of
he speaks. Y si hablamos de los que realmente son llamados al ministerio, And if we speak about those that are in reality come and speak the ministry, a los que Dios envió, where God, the ones that God sent, debemos hablar lo que Dios habló we must speak what God has spoken y no teologías humanas. and not human theologies. Amen. Dice, porque el que Dios envió, It says, because the one that the Lord has sent, las palabras de Dios habla. the words of the Lord, he speaks. Pues Dios no da el espíritu por medida. For God does not give the Spirit by measure. Mire lo que dice el verso 35. Look what 35 says. Dice, el Padre ama al Hijo The Father loves the Son, y todas las cosas entregó en su mano. and everything he has given Dice, el into que, his hands. dice el verso 36, And 36 says, el que cree en el Hijo he that believes on the Son tiene vida eterna, has everlasting life, pero el que rehúsa creer en el Hijo and he that believes not the Son no verá la vida, shall not see life, sino la que la ira de Dios está sobre él. but the wrath of God abides in him. Pero viene algo muy importante, But there's something very important. que es creer. What is believe? Creer no es decir yo creo. Believe is not just to say, I believe. Creer es obedecerle. To believe is to obey. Nadie puede decir que cree en Cristo No one can say that he believes in Christ si sus actos son contrarios a lo que Él enseñó. if his actions are contrary to what he taught. El que cree obedece He that believes obeys y actúa conforme a su esencia, and acts according to his essence. o sea, conforme a su palabra. In other words, according to his word. Pero el que dice creer, But he that says to pero believe no le obedece, but does not obey, pero sí obedece teologías humanas, but obeys those human theologies, que son mandamientos de hombres, which are commandments of men, realmente no le está obedeciendo in reality, he's not obeying. y está haciendo a Cristo mentiroso. And he is making Christ to be a liar, Aunque no se han puesto a pensar en eso, even though they have not stopped to think about that. es la verdad. But that is the truth. Si usted obedece a hombres If you are believing or obeying men y no obedece a Dios, or humanity, and you're not obeying the Lord, ¿a quién cree que está siendo mentiroso? who do you think that you are making a liar? A Dios, que estableció todo en su palabra y usted no le obedece. God, he that established everything in his word, and you're not obeying him. Es algo muy tremendo. It's something tremendous. Vamos al libro de San Juan 14, verso 6. We're going to the book of John 14, Verso muy conocido. 14:6, a very well-known verse. Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Jesús Jesus le dijo, said, y le está respondiendo a Tomás, and he is responding to Thomas. yo soy el camino. He said, I am the way. Escuche lo que dijo el Señor, yo soy el camino. Look at what he said. He said, I am the way. Y cuando se habla de camino, And when it's spoken about the way, es por donde debemos transitar. that is the way that we must walk through. También dijo, He also said, y la verdad, and the truth y la vida, and life. para que usted vea que la verdad, So you can see that the truth, que es Dios, which is the Father, a través de Cristo, through Christ, que es el camino, which is the way, nos lleva a la vida. and he takes us to life. Y dice algo muy tremendo, y nadie viene al Padre, And it says something tremendous, and no one comes into the Father, porque versos adelante él mismo lo aclara y dice que el Padre está en él. because verses before he clarifies it and says that the Father is within him, Y dice que el Padre está en él. and he says that the Father is with him. Mira el verso 11 lo que dice. Look at verse 11, what it says. Dice, creedme porque yo soy en el Padre Believe me,
that I am in the Father. Él no dijo yo soy el Padre, dijo yo soy en el He Padre. did not say I am the Father. He said I am in the Father. Y el Padre es en mí. And the Father is in me. El verso 10 lo deja más claro todavía. And verse 10 leaves it more clear. Y le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Verso 10. And the words, it says, believe those, not that I am the Father, and the Father in me. Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, The words that I speak unto you, no las hablo por mi propia cuenta, I speak not of myself, sino que el Padre que mora en mí, but the Father that dwells in me. Él hace las obras. He does the works. Pues como yo había entendido, ¿verdad? Por mucho tiempo, era que era el mismo. No, Por mucho tiempo. Hasta que se pone uno a escudriñar y puede uno mirar, ¿verdad? Que pues claramente nos está diciendo. es lo mismo que el Espíritu Padre Santo. está. Amén. El Espíritu Santo está en mí, It's the same as the Holy Spirit. The Holy Spirit is in me. pero yo no soy el Espíritu Santo. But I'm not the Holy Spirit. Él está en mí, He is within me. yo no soy el Espíritu Santo. I'm not the Holy Spirit. El Padre está en Cristo, The Father is in Christ, pero Cristo no es el Padre. but Christ is not the Father. Él está en el Padre He is in the Father, y el Padre en Él. and the Father in Him. Si quiere entenderlo, And if you want to understand that, le invito a leer el libro de Daniel, I invite you to read the book of Daniel, capítulo 7, Daniel 7, versos 13 y 14, 7, 13, and 14, y versos anteriores, and the verses before then, donde habla del anciano de días, where it speaks about the Ancient of Days, que es el Padre Celestial, which is the Celestial Father, que está sentado en el who trono, is sitting in the throne, y es el juez, and He is the judge. y muestra al Señor Jesús, And it demonstrates the Lord Jesus Christ cuando lo hicieron acercar al trono, when they made Him to come to the throne. y el Padre le dio poder, dominio y autoridad por los siglos de los siglos, And the Father gave Him power and authority for eternity. y le dio trono. And He gave Him a throne. Sí, o sea, ahora que hemos mirado detenidamente y escudriñar, podemos mirar eso. Pero yo estoy haciendo esa referencia en esto, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que aún todavía... Batallan con eso. sí, claro, porque están muy arriesgados en lo que es la unicidad. Y sin saber que dice que estamos en el camino, ¿verdad? Porque Jesús es el camino, Sí, pero al Padre, y ahí nos quedamos en el camino. y tenemos un solo Dios, Y nomás es un solo Dios. y también tenemos un solo Señor, Y es un solo Señor, amén. y un solo Rey de Reyes, And we have one y Señor de señores. And a Lord of Lords. y está ratificado y bien explicado en Apocalipsis 5. And it is very well explained in Revelations 5, ¿verdad? ¿Sí? Revelations 5. Como Él How he se acercó al trono del que estaba sentado, came close to he that was sitting in the throne, que es el Padre Celestial, which is the celestial Father. y fue el único que tomó el rollo con los sellos. And he was the only one that could take that scroll with those seals. Y dice muy claro que la adoración And it says very clear that the worship del ejército de los cielos of the army in the heavens, fue al que estaba sentado en el trono it was to him that was sitting in the throne y el Cordero. and to the Lamb. Apocalipsis 5, versos 12 y 13. Revelations 5, 12 and 13. So eso nos hace a aquellos, ¿verdad?, que están escuchando o que lo van a escuchar más adelante. Ahí podemos mirar que está hablando específicamente de que era el Hijo, ¿verdad? Y el Padre. Está hablando de los dos para poder nosotros distinguir que no está hablando de uno nada más. Que Cristo no es el Padre. Que Cristo, aparte, sí, que Cristo no es el Padre y que no está hablando nada más de una persona. Exacto. Entonces, Vamos al libro de Tito. bueno. Vamos al libro de Tito, Let's go to the book of Titus capítulo 1, verso 1 y 2. 1 and 2. Dice la escritura, The scripture says, ¿dónde está el libro de Tito, book of Titus? ¿Dónde adelante. está?
Libro de Tito, capítulo 1, verso 1 y 2. Saquen su Biblia porque aquí viene algo importante. Aquí está enseguida. Verso 1 y 2 dice: Pablo, siervo, escuchen esto porque es espectacular. 1 and 2 of Titus. Dice: Pablo, siervo de Dios It says Paul, servant of God y apóstol and apostle de Jesucristo. of Jesus Christ. La Biblia por ningún lado dice Pablo, siervo de Dios Jesucristo. The Bible nowhere it says Paul, servant of God and Jesus Christ. Tienen que aprender a leer correctamente la You Biblia. have to learn how to read correctly the word. Siempre Always. en el Nuevo Testamento, In the New Testament, después de la palabra Dios, after the word God, viene una comilla there is a comma que separa that separates y cambia la oración. and changes O sea, separa a Dios de Jesucristo. it separates God from Jesus Y Christ. los que no leen correctamente And the ones that do not read correctly y se pasan por alto los signos de puntuación, and do not respect the punctuations, leen de esta manera: they read in this manner. Dios Jesucristo. Dios, God, Jesus Christ. Y realmente dice Dios, And in reality it says God, separación Jesucristo. and then there's a separation. It says Jesus Christ. Y aquí Pablo lo dice muy claro en Tito 1. And it's very clear right here in Titus 1. Dice Pablo, siervo de It Dios says Paul, servant of God y apóstol de Jesucristo. and apostle of Jesus Christ. ¿Sí lo nota? You see that? Amen. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. To the faith of God's elects, or chosen ones, Y el conocimiento de la verdad, and the knowledge of the truth, que es según la piedad. which is of goodness, En la esperanza de vida eterna, in the hope of eternal life, la cual Dios which God, no miente He cannot lie, y lo prometió desde el principio, prometió desde antes del principio de los siglos. promised before the world began. Miren lo que dice acá tan interesante. Look at what it says. This is very Verso interesting. 3. Verse 3. Y a su debido tiempo But in due time manifestó su palabra manifested His word por medio de la predicación through the preaching que me fue encomendada that was commended por mandato de Dios, unto me according to the commandment of God, nuestro Salvador. our Savior, A Tito, to Titus, verdadero hijo en la común fe, mine own son after the common faith, gracia, grace, misericordia y mercy, paz and peace de Dios Padre from God the Father y del Señor Jesucristo, and the Lord Jesus Christ, nuestro our Salvador. Savior. Amen. Ve cómo el apóstol hace la diferencia entre el Padre y el Hijo, O sea, ahí está. O sea, son dos. y el resto son teologías humanas. The rest are human theologies. Y ya lo leímos que son cosas de hombres. And now we have read it, and these are things of man. Por eso hay que volver a las sendas antiguas. That's why we must return to the old ways. Hay que volver a los caminos We antiguos. must come back to our old path, Tenemos que volver a la palabra de to Dios. the word of the Lord. Quiero invitarlo para terminar en esta I want to tarde invite you so that we could finish this evening al libro del profeta Jeremías, to the book of the prophet Jeremiah, capítulo 6, chapter 6, verso 16. 6:16. Libro de Jeremías, capítulo 6, The book of Jeremiah 6, verso 16. 6:16. Algo muy importante Something very important para que podamos comprender las Sagradas Escrituras. so that we can understand, comprehend the scripture. Dice las Sagradas Escrituras así: The scripture says like this: así dijo Jehová. Thus saith the Lord. Escuche lo que dice la palabra. Amen. Así dijo Jehová,
thou said the Lord, Paraos stand en los caminos. ye in the ways. Pare en su camino ahora. Stop in your way. Pare su vida cristiana ahora. Stop your Christian life today. Escuche, no le estoy diciendo que la acabe. Pare. I'm not saying stop. Porque llegó la hora de mirar. Dice, paraos en vuestros caminos y mirad. I'm saying look. Es analizar. Stand in your ways and analyze. Si usted está en la verdad. And see if you are in the truth. Si usted está en el camino. If you are in the way. Si usted está en la vida. If you are in the life. O de pronto está en una teología humana. Or you may be in a human theology. Que no le están diciendo la verdad. That they're not telling you the truth. La verdad está en la bendita palabra. The truth is in the word. Y por eso cuando Dios es veraz, es verdadero. And that's why when God is true. Y usted entra a estudiar la palabra de Dios. Enter into reading the word of God. Empieza a entender todas las mentiras de los hombres. You start to see the lies that came from men. Con título pastoral. With those titles pastoral. Dice el Señor, paraos en los caminos. The Lord says, stand in the ways. Y mirad. And see. Y preguntad por las sendas antiguas. And ask for the old path. ¿Por qué dice preguntar por las sendas antiguas? Why does it say to ask for the old way, the old path? Tal vez usted no conoció el evangelio antiguo. You might have not known the old gospel. Si usted es nacido en el año de 1995 hacia esta fecha, if you were born from 1995 to now, usted conoce el evangelio moderno. You know the modern gospel. Usted conoce el evangelio de las teologías. You know the gospel of the theologies. Ya. Usted conoce el evangelio de los shows y espectáculos. And you know the gospels of shows and spectaculars. Y tal vez usted no conoce el evangelio donde la presencia del Señor de verdad bajaba. And you may not know where the presence of the Lord in reality came down. Por eso la palabra de Dios le invita a preguntar por los caminos antiguos. And that's why the word of the Lord teaches you or shows you to ask. Dice, y preguntad por las sendas antiguas. It says to ask for the old ways, the old path. Investigue. Investigate. Y usted va a encontrar una gran verdad. And you will find a great truth. Que el evangelio anterior that the gospel before era el evangelio del amor, was the gospel of love, de la misericordia, of mercy, del perdón, of forgiveness, de la restitución, of restitution, de la fe, faith, de la coinonía o la unión de la iglesia, the union of the churches, del amor al prójimo. of love to your neighbor. Ya no se ve en estos tiempos. Y you don't see it. No se ve. You can't see it. Hoy encontramos iglesias We find churches donde sus pastores se atreven a prohibir. Una pregunta. Me toca ahorita porque tanto año viviendo esta mentira. ¿Y por qué es que no lo podíamos mirar? ¿Por qué yo no lo podía mirar? Porque se encargaron muchos hombres de cambiar la verdad de Dios. Porque por muchos años han venido enseñando teologías humanas. Porque la iglesia se alejó de la palabra de Dios. Why I ask, why is it that I'm barely, I can see this. Why is it that I know that many of y'all are listening that know what I've always been taught, the way, the wholeness or the oneness. And the word is very specific here. Lo que la palabra es muy específica aquí y ahí está puesta. Está escrito. Está escrita. ¿Por qué es que
se han encargado de no enseñarlo. Y yo sé y yo entiendo que no te puede enseñar a alguien algo que no sabe. Pero bueno, le doy las gracias al Señor porque el Señor ha abierto, ¿verdad?, nuestros ojos y ha sido duro, ¿verdad? Muchas de estas cosas, y discúlpenme que estoy ahorita llorando, ¿verdad? Porque digo yo, la misericordia del Señor es tan grande, porque Él miraba y Él sabía que estaba buscando la verdad. Y así como yo sé que hay muchas personas que buscan la verdad, que quieren la verdad, que no hayan cómo salir de allí, porque piensan que están en la verdad, y lo más tremendo es que uno se aferra. Y allí dice claramente, este texto a mí me llega bastante, ¿verdad? Porque dice, preguntar por las sendas antiguas. Amén. Que hallarás en ellas la vida eterna. Pregunte, solo pregunte, investigue. Y lo más tremendo es que las teologías humanas, The tremendous thing is that human theologies han llevado a la iglesia a apartarse de la palabra de Dios. have taken the church to depart from the word of the Lord. Y la iglesia está atenta a lo que dice el predicador And the church is attentive to what the preacher is saying y no lo que Dios ha hablado en su palabra. and not what the Lord has spoken in His word. Por eso el evangelio cambió desde 1995 para acá. That's why the gospel changed from 1995 to now. Solo emocionan, They get you all hyped up. tocan temas importantes, They touch important subjects. tocan temas que van con el ser humano, They touch subjects that go with human beings. hablan de positivismo, They speak about positive, hablan de creer, about belief, pero ya no en Dios, but no longer in God, sino en creer que el ser humano puede hacerlo. but knowing that humanity can do it. Es positivismo, That's positivism. es metafísica metida dentro del cristianismo. It's Metafísica. metaphysics. O sea, un revuelto de positivismo It's a mixture of positivism con humanismo. with humanism. ¿Y la palabra de Dios qué? And where is the word of God? A mí no me interesa nada de eso. I don't care about none of that. A mí me interesa oír a Dios, My care is to listen to God, porque Él sí tiene palabras de vida eterna. because He does have word of eternal life. Y han cogido su nombre en vano. They have taken His name in vain. Hay shows, There's shows, espectáculos, spectaculars. pero ya no hay amor. There's no more love. Ya no ayudan al prójimo, They don't help their neighbor no aman al prójimo, or love their neighbor. pisotean al prójimo, They step all over their neighbor, persiguen al prójimo. and they persecute. Miren nomás cuántas personas en el Facebook Look at how many people in Facebook o en el TikTok or in TikTok, hacen especiales they do specials para pisotear a otros to step on others, step all over others en nombre de Cristo. in name of Christ. A eso no nos mandó Dios. That's not what the Lord called us for. Podemos desvirtuar, We can, o sea, demostrar con la palabra de Dios we can demonstrate with the Word of God que alguien está equivocado, that someone is wrong, pero pisotear en nombre de Cristo, but to step on the name of Christ maltratar en nombre de Cristo, and to mistreat others in the name of Christ, señalar en nombre de Cristo, to point at others in the name of Christ. hay que volver al evangelio anterior, We must go back to our old ways. el que fue predicado desde la cruz del Calvario, The one that was preached from Calvary, donde se ama a Dios, where you love God, pero se ama al prójimo como a sí but you mismo. also love your neighbor as yourself. Ese evangelio donde había comunión, That gospel where there was a unidad de la iglesia. union of the church. Pero ahora acá todo esto es una locura. But now all of this is craziness. Cuando yo predico la verdad de Dios, And when I preach the truth of Christ, por eso la iglesia moderna that's why the modern church, me juzga y me critica,
they judge me and they criticize me. y me dicen que hable con amor, And they tell me to speak in love porque han sido engañados con el evangelio leudado. because they have been lied to from that lying gospel. Voy a leer otra vez Jeremías 6:16 I'm going to read once again Jeremiah 6:16. y terminamos y oramos un rato. And we're going to finish and pray for a little bit. Así dijo Jehová: Thus says the Lord, paraos en los caminos stand ye in the ways y mirad. and see. Es para que usted analice si realmente usted está en el camino correcto del cristianismo. It's so that you can analyze to see if you are in the correct way, Dice, y preguntad por las sendas antiguas, and ask for the old ways, the old path, cuál sea el buen camino, where is the good way, y andad por él, and walk within, y hallaréis descanso and ye shall find rest para vuestras almas. for thy souls. Había un dibujito muy bonito en la antigüedad, There was a picture in the ancient times donde dibujaban los dos caminos, where they would draw. y dibujaban el camino angosto y el camino ancho. They would draw the white road and the thin road. Y el camino angosto al final decía vida eterna. The small or the thin way, at the very end it said eternal life, Y el camino ancho decía el infierno. and the thick one said hell. Y a muchos les han hecho creer en sus iglesias And to a lot of them, they made them believe in their churches que pueden transitar por el camino ancho that they can walk through that wide path y llegarán al cielo. and that they would enter into heaven. There's no way. Es como Dios lo dijo It's like God said, y está en su palabra. and it is in His Word, Y no como los hombres crean que Dios lo ha dicho and not like men have thought that God had said, por no escudriñar su palabra. or not seeking His Word. Amen. Quiero pedirle a usted, mi amado hermano que está allí, I want to ask you, my beloved brother, you that are there, que nos acompañe en oración. for you to join us in prayer. Vamos a orar un momentito. We're going to pray for a little bit. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, We are going to ask the Lord to que su join us, presencia se haga presente en este momento. for His presence to be present in this moment. No sé cuál sea su problema, I don't know what your problem may be. tal vez esté enfermo, You may be sick. tal vez los médicos le dijeron que va a morir, The doctors might have told you that you're going to die. tal vez para usted no hay esperanza humana, Maybe to you there's no hope. tal vez necesita un trasplante de un riñón, qué sé yo. You may need a transplant of some kind of a Tal vez usted necesita insulina medicinal para poder vivir. you may need medicinal insulin to survive, Porque su cuerpo ya no la produce naturalmente. because your body does not produce it naturally. Tal vez usted tenga problemas económicos muy You fuertes. may have very strong economical problems. Tal vez usted mañana no tenga ni para comer o darle a sus hijos You may mañana. not have food to eat tomorrow, to give to your children tomorrow. Tal vez usted no tenga ni para probar un vaso de agua en este You momento. may not even have for water in this moment. Tal vez tenga problemas de hogar tan fuertes que está pensando que su hogar se le va a acabar. You may have this very heavy problems in your home that you may think that your home is going to be shattered. Tal vez alguien me esté escuchando en este momento con deseo de no vivir más. Someone may be listening to me this moment with the desires of not wanting to live anymore. Tal vez las circunstancias y sus problemas son tan fuertes que no tiene deseo de seguir viviendo un día más. Or you may not want to live anymore. Tal vez no haya esperanza. There may be no hope in your life. Tal vez usted esté cansado de golpear las puertas. You
You may be tired of knocking on doors. Tal vez has sido despreciado, desechado. You might have been casted out, Tal vez lo ha perdido todo y por eso ha sido o está siendo humillado. and you might have already lost everything, and that's why you have been humiliated. Tal vez tenga un familiar allá en un hospital moribundo. Or you may have a person in the hospital that's dying. Tal vez usted es de los que esté buscando a alguien que vaya y ore. You may be one of those persons that you're seeking for someone to come and pray for you. Yo quiero decirle en esta I tarde want to tell you in this evening que yo conozco a un Dios that I know a God. vivo y real, He is alive and alive. que es capaz de cambiar los diagnósticos de la ciencia médica. He is able to change the what science, medical science have said. Conozco a un Dios I know of a God que tiene el poder para abrir las puertas que a usted se le cerraron. that have the power to open those doors that have been shut on you. Conozco a un Dios I know of this God. que cuando yo estaba en el horno de fuego, And when I was in the burning fire, cuando yo estaba en problemas graves, when I was in big problems, conozco un Dios que cuando yo fui desechado y and humillado, when I was casted out and I was humiliated, descendió de los cielos He descended from the heavens, y me abrazó, and He hugged me. me llenó de He esperanza filled me with hope, y me dijo que me and He amaba. told me that He loved me. Quiero decirte en I esta want to tell tarde, you in this evening, por más fuerte que sea el problema, your problem may be very strong, por más dura que sea la situación, whether if it's that strong your situation. no pierda la Do esperanza. not lose hope. Siga creyendo, Keep on believing. siga creyendo. Keep on believing. El milagro de la cruz The miracle in the cross of aún Christ. es real en este tiempo. It's still true. It's in this time. El maestro de Galilea Our Master of Galilee, sigue haciendo milagros. He's still doing those miracles. Él es He is misericordioso. merciful. Él es He grande. is huge. Él es eterno. He is eternal. Él es Dios. He is God. Es Dios. He is God. Es el Hijo del Dios He is the viviente. Son of the living God. Él es tu sanador. He is your healer. Él es tu salvador. He is your Savior. Él es ese abrazo que tanto necesitas. He is that hug that you are needing so much. Él es esa palabra bonita que quieres escuchar. He is that word, that beautiful word that you want to hear. Él está ahí, He is there, cerrando la boca de los leones. closing the mouth of the lions, Y nada, and no one, nada te hará daño nothing can hurt you si lo buscas if you seek Him de corazón. with all your heart. Él envió a su Hijo. He sent His beloved Se Son, llama Jesús. and His name is Y Él Jesus. también quiere ser tu amigo. And He also wants to be your friend. Él quiere hacer lo que le hizo a Bartimeo. He wants to do what He did to Bartholomew. Él quiere devolverle la vista. He wants to return your sight. Él quiere sanar sus riñones. He wants to heal. Él quiere quitar los quistes de los He ovarios. wants to take out those tumors that are in your ovaries Él quiere quitar los quistes de los senos. from your breast. Él quiere que las mujeres conserven sus pechos. He wants for you women to Él quiere verte conserve your sonreír. breast. He wants to see you smile. Y te voy a decir a ti And I'm going to tell you, que estás mal you that económicamente. are bad economically, No se acaba esta noche. this night will not be over. O tal vez cuando salga el sol Or mañana. maybe by the time the sun comes out tomorrow, Pero alguien va a golpear a tu puerta. someone's going to knock on your door. Alguien se acordará de ti. Someone will remember you. Alguien te va a bendecir. Someone will bless you. Porque nuestro Dios es grande. Because our God is Es misericordioso. huge God. He's a Y si lo merciful hizo God. conmigo, lo hará And if contigo. He did it with me, He will do it with you. Solo ten fe. Just have faith Cree. and believe. No pierda la esperanza. Don't lose hope. Pelea la buena batalla. Fight that good battle. Pelea la buena batalla. Fight that good battle. Hazlo de rodillas. Do it on your knees. Suelta tu corazón. Let your heart out. Y clama como Bartimeo, And call upon the Lord like que le Bartholomew decía, hijo de when David, he said, the Son of David, hijo de David, Son of David, ten misericordia have de mercy mí. upon me.
Y él gritaba más y más. And he would scream louder and louder. Y provocó que el maestro lo llamara. And he provoked that the master would call him. Y le dijera como te dice a ti hoy. And he would tell you like he's telling you now. ¿Qué quieres que te haga? What do you want me to do for you? Bartimeo le dijo, Señor, Bartholomew said, Lord, te recobre la vista. I want to recover my sight. Y él le respondió y le dijo, And he responded and he said, tu fe te ha salvado. your faith has saved Tu you. fe te ha salvado. Your faith has Tu saved you. fe provoca el milagro. Your faith has provoked that miracle. Tu fe provoca la reacción del Hijo de Your Dios. faith has provoked that reaction of the Son of God. Tu fe provoca que los ángeles se muevan a tu Your favor. faith provokes that the angels will move in your favor. Tu fe provoca que el mal se aparte de tu Your vida. faith provokes that the evil will depart from your life. Tu fe provoca lo Your sobrenatural. faith provokes for the supernatural. Él lo dijo He said it, y yo le creo. and I believe him. Si tuvieras fe como un grano de If you have mostaza, faith like a grain of a mustard seed, le dirás a tu problema. you will tell that problem. Escucha lo que él dijo. Listen to what he said. Le dirás a tu problema, You would tell that problem, muévete, move, muévete, Move. muévete. Move. Y en el nombre and de in the Jesús, name of Jesus, en el nombre in de the Jesús, name of Jesus, se moverá. he will Toda move. enfermedad se all moverá. infirmity will move. Toda enfermedad se retirará. All infirmities will leave. Y todos los órganos que están funcionando mal And all of those organs that are functioning wrong, comienzan a funcionar they will start to correctamente. function correctly. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Todo riñón Every se restablece. organ in your body will Empieza a be funcionar restored correctamente. and will start to function correctly. Problemas en el páncreas. Problems in your pancreas. Empiece a crear insulina You'll start creating that en los insulin cuerpos in the body de los que puedan of creer. those who can En el nombre de in the Jesús. name of En el Jesus, nombre in de the name Jesús. of Jesus. Aquella mujer que tiene problemas de flujo de That sangre, woman that has problems with that blood issue, que necesita hormonas para estabilizarse. that needs those hormones to stabilize. Escúchame en esta Listen, tarde. this evening, Te lo digo en el I nombre de tell Jesús. you in the name of Jesus, Solo te basta creer, you must just Creer. believe, tener fe, and have that tener faith. fe. Have faith. Él lo dijo. He said it. Créele Believe y him ordénale and order it a tu cuerpo to your body que se estabilice, that it will get established, que cree las hormonas naturales so that those hormones, those natural hormones, en el will be nombre de created. Jesús. In the name of Jesus. Háblale a tu problema Speak to your problem en el nombre de in the Jesús name of Jesus, y dile así. and say it like Jesús this. lo dijo Jesus said y it, yo le creo and I believe him. que si le hablare a mi That if I problema would speak to my problem, se moverá. that problem will se move, moverá. and it will move. Háblale a esos quistes que Speak to tomaron those- tu cuerpo. Speak to those tumors that were in your body, A esos tumores malignos y those benignos. malignant tumors in your body, A ese cáncer. that cancer. Dile Tell it en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Yo vengo con fe, I come with faith, creyendo el mensaje de la cruz believing the message of the cross para salvación for salvation y sanidad. and healing, Y se secan, and they will be shrunk. se retiran They will leave en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Ahora mismo, Today, poder de Dios desciende. power of God descend. Padre, mira aquel que tiene la vista corta, Father, look at he that has que his sight sufre short, porque no tiene para comprar los lentes de contacto o los lentes. that suffers because he doesn't have money to buy those Restaura su glasses. vista. Restore his or her Sea sight. restaurada en el nombre de Jesús. May that those eyes be restored in the name of Jesus. Padre, mira aquellos que tienen familiares en los Father, hospitales. look at these people that have their family members in the hospital. Aquellos que solamente están esperando que partan sus familiares a Those tu that presencia. are just waiting for them to leave to your presence. Si es tu voluntad que descansen, que descansen, If it Señor. is your will for them to rest, Lord, let them rest. Y que la paz de Cristo And may the peace of Christ llene sus corazones. fill their hearts. Y si no, Señor, And if not, Lord, te pido que los levantes. I ask you to lift Que, them up. que puedan mover la piedra May they be able to move that rock como Lázaro like Lazarus y que salgan and to get out a la vida to life. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Padre, abre las puertas Father, del open up empleo. those
doors of employment. Aquellos que no tienen empleo, Señor, Those that do not have any employment. bendícelos, And bless them, que puedan llevar el pan de cada día a sus that hogares. they may be able to take their daily bread to their homes. Aquellos que tienen problemas con sus hijos, Those that have problems with their children, retira todo espíritu que no te pertenezca, Señor, de nuestras familias, cast out all of those spirits that do not pertain in our families, de nuestros hijos. of our children. Y te pido algo muy And importante, I ask you Señor, something very important, Father, y es que el nombre is that their name, de los que te tememos y amamos the name of the ones that love you, esté escrito en el libro de la fear vida. you, may be written in the book of life. Bendice la entrada y la salida de mis hermanos. Bless their entrance and their going out of our brothers. Bendice su entendimiento para que comprendan la verdad tuya. Bless their understanding so that they may be able to understand the truth. Bendice a aquel que es extranjero. Bless he that is a stranger. Padre, y ayuda a todo aquel Father, and help each and every one of them que está atravesando las fronteras de esta nación por los desiertos, that is crossing the borderlines through the deserts, que no tienen agua ni alimento. that do not have waters or food. No permitas que caigan muertos allí. Do not permit for them to fall dead there in the wilderness. Permíteles ser ayudados. Help them, Father God. Permítenos ayudar. Help us to help. Llénanos de misericordia. Fill us with mercy. Llénanos de amor. Fill us with love. Y enséñanos a oír tu voz. And show us to hear your voice. Y Padre, que tu iglesia Father, that your church vuelva a tu palabra, Señor. will return back to your word. En el Father. nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Espíritu Santo, Spirit, Holy gracias. Spirit. Thank you. Gracias, Espíritu de Dios, Thank you, the Spirit of God, porque harás la obra because you will do your will en este momento. in this moment. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Bueno, mis amados hermanos, se acabó el tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos pronto y vuelvan a la bendita palabra de Amén, Dios. aleluya. Dios les bendiga.